Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, saludamos a todas las personas que nos ven a diferentes horas en estas transmisiones en vivo. Agradecidos de verdad por estar una vez más, una semana más en sintonía acá con la doctora Madeleine Centeno de la Clínica Universal Plastic Surgery. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Espero que estén felices de estar compartiendo con nosotros este tema. Quiero pedirles disculpas por la demora técnica que tuvimos por problemas de internet, pero bueno, ya por dicha lo estamos resolviendo. Este ha sido un espacio que para mí en particular ha sido un poco complejo darle el tiempo fijo, porque a mí me gusta que ustedes estén bien enterados de las situaciones en cirugía plástica. Entonces les pido un poco de disculpas por el asunto de que no hemos podido. Bueno, pues ya hemos mejorado en eso y ya llevamos 4 semanas fijas, digamos, con los temas, pero bueno, a veces nos cuesta un poquito acomodarnos con el asunto, pero vamos a ir poco a poco resolviendo todos estos problemas. Ok, muchísimas gracias, doctora, y gracias a todas las personas que se están sintonizando en este momento. Freddy Valverde, rumoroso. Hola. Y bueno, a todas las personas que están ingresando, es que solamente a don Freddy he podido ver que está en línea. Y ya saben, invitadísimos a que hagan sus consultas a la doctora en vivo. Doctora, bueno, un tema que tal vez a muchos varones en algún momento han pasado por esta situación y no han sabido o no saben cuál es la solución inmediata que existe. Vamos a hablarlo de la forma médica, ¿verdad? Sí. Pero, doctora, ¿cómo podemos definir el ginecomastia? Sí, vamos a empezar primero con el término. Okay. Siempre como todo en medicina, siempre es importante empezar con la parte del vocabulario, ¿verdad? Y de precisamente de los términos para que ustedes empiecen a familiarizar con este tipo de patología. La ginecomastia es el crecimiento masculino de la glándula mamaria. Todos los seres humanos tenemos glándulas mamarias, ya seamos hombres o mujeres, entonces tenemos un componente de glándula mamaria y un componente de grasa que forma finalmente la zona mamaria. Entonces son dos componentes que pueden tener un crecimiento anormal en el hombre. Tanto la parte glandular se va a ver estimulada principalmente por trastornos de hormonales, ¿verdad? Específicamente cuando hay un aumento de la glándula estrógeno, eso va a producir un crecimiento de la glándula mamaria. Y una etapa muy importante cuando esto sucede, en que hay estos trastornos hormonales, es en la etapa de la adolescencia. Cuando los muchachos están pasando de ser niños a ser ya muchachos propiamente, o adultos, digámoslo así, entonces empiezan a atravesar por una serie de cambios hormonales en donde se producen alteraciones entre la testosterona, la progesterona y los estrógenos en el cuerpo, y este disturbio, digámoslo así, de las hormonas produce un crecimiento anormal del contenido glandular propiamente de la glándula mamaria. Por otra parte, existen otros trastornos, por ejemplo, cuando la persona padece de aumento de peso y cuando llega incluso hasta ya a niveles mayores, como por ejemplo obesidad leve, obesidad moderada o obesidad mórbida. En esos casos vamos a tener un crecimiento principalmente del componente graso. Entonces recordemos que si tenemos dos componentes, uno ganglionar y uno graso, cualquiera de los dos puede crecer y podemos también tener un crecimiento mixto, en donde la persona va a tener tanto un desarrollo de la grasa, un crecimiento de la grasa, como también un desarrollo de su glándula. Entonces, por eso es tan importante valorar personalmente al paciente. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque es importante la consulta. Siempre es muy importante valorar al paciente inicialmente porque dependiendo de cuál es el componente que el paciente tenga alterado, así va a ser el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un aumento del contenido glandular, entonces esa glándula, que no es una glándula suave, sino que más bien es muy fibrosa, muy dura, muy densa, vamos a necesitar quitarla con cirugía propiamente, es decir, abriendo una herida alrededor de la areola. Vamos a hacer un esquema pequeñito para que ustedes lo puedan tener presente. Entonces, en la areola masculina tenemos la areola y tenemos el pezón. Entonces, lo que vamos a observar en la areola, y vamos a tener un crecimiento alrededor de esta zona. Generalmente la principal, digamos, área de la glándula mamaria se encuentra en la zona posterior a la areola. Entonces lo que hacemos en estos casos es hacer una pequeña incisión aquí y en todo el borde inferior de la areola de la persona con el fin de remover quirúrgicamente la glándula mamaria, y eso se llama una mastectomía simple. Ahora,
En el caso de que la persona tenga un crecimiento de la glándula propiamente gracias al componente de la grasa, entonces lo que vamos a poder hacer es tratarlo con una liposucción. Hemos visto que en los casos de liposucción, si lo asociamos al láser, que nosotros aquí en Universal tenemos una máquina que nos asocia la liposucción con el componente de láser, entonces podemos tener una excelente retracción de los tejidos con una disminución considerable del tejido extra de la piel, digámoslo así, porque obviamente cuando crece la glándula, pues va a crecer el componente de la piel también. Y por otra parte, si tenemos entonces el componente mixto, es decir, si la persona tiene un crecimiento tanto graso como glandular, entonces en dicho caso iniciamos siempre con una liposucción y posteriormente hacemos esta incisión en el borde inferior de la areola, sacamos el contenido glandular y el láser que pasamos antes de sacar el contenido glandular nos va a dar posteriormente la retracción cicatrizal especial que necesitamos para que la piel se vea reducida y la persona tenga una apariencia mucho más plana. Ahora, en algunas ocasiones, obviamente, los casos son muchísimo más severos porque no siempre los casos se pueden resolver solamente con este tipo de cirugía, sino que en algunos casos tenemos que hacer unas incisiones bastante más grandes hacia los lados para poder eliminar piel cuando el tejido ya ha crecido muchísimo y en personas, por ejemplo, que han tenido pérdidas masivas de peso, vamos a tener que reducir, aparte de quitar la glándula mamaria y aparte de quitar la grasa, tenemos en algunos casos que reducir el contenido del tejido de la piel y de la grasa que está por debajo de la piel. Entonces, en esos casos a veces tenemos que prolongar estas incisiones un poquito más y en algunas ocasiones incluso tenemos que subir el complejo areola-pezón porque en algunas ocasiones ha bajado mucho digamos, si la persona ha aumentado muchísimo de peso. Entonces, en esos casos necesitamos cambiar el complejo areola-pezón de posición, llevarlo nuevamente a su posición original, disminuir la cantidad de piel que tiene la persona sobrante y reducir entonces de esa forma la mama en forma completa. Doctora, en el caso de la extracción de la glándula mamaria en el varón, ¿hay alguna consecuencia en futuro o definitivamente no? No hay ninguna consecuencia en el varón de la extracción de la glándula mamaria. Ok, cuando hablamos de los niños que tienen sobrepeso, previo a hacerse esta operación, ellos deben de bajar de peso, está el tema nutricional. ¿Cuál es el perfil de un paciente que es por sobrepeso y no por el tema de la glándula? Claro, en este caso, cuando la persona tiene sobrepeso, siempre es bueno recordar que los muchachos están en constante crecimiento. Los varones en particular tienen un metabolismo muchísimo más acelerado, mucho más activo que el metabolismo de las mujeres, entonces digamos que los esfuerzos por bajar de peso generalmente dan muy buenos resultados en una forma temprana. En los hombres, no tanto en las mujeres, porque en las mujeres se afecta mucho por el tema de los estrógenos y la progesterona y de la parte del ciclo menstrual y todo eso que afecta mucho el contenido de líquidos en el cuerpo y una serie de otros temas que no tienen nada que ver con los hombres. Entonces los hombres tienen esa ventaja de que con solo hacer un esfuerzo importante pues van a empezar a ver disminuciones en el peso bastante rápido. Y además recordemos que los muchachos están creciendo, entonces entre los 13 digamos y los 18 o 22 años los muchachos van a tener diferentes etapas de crecimiento en las cuales podemos aprovecharnos de eso. Si el muchacho empieza a hacer esfuerzos para bajar de peso, tratar de hacer un poco de ejercicio, disminuir el contenido calórico de su alimentación, tratar de comer un poco más saludable, disminuir un poco la comida chatarra, mejorar un poco pues la cantidad de alimentos que son legumbres, que son altos en vitaminas, que son pues comida más saludable, más hecha en casa, digámoslo así. Todos estos esfuerzos aunados al ejercicio y al hecho de que el muchacho se está estirando, eso nos va a ayudar muy fácilmente a que el muchacho pueda lograr más fácilmente sus objetivos de peso. Siempre el asunto del peso es un tema difícil de tratar, ¿verdad? Especialmente cuando uno es el que está tratando de bajar de peso y no logra hacerlo. Entonces, digamos que la ventaja que tenemos en ese caso es que los muchachos están teniendo una tasa acelerada de crecimiento y eso de ahí nos podemos agarrar para que al muchacho le cueste menos bajar de peso. Pero siempre es un tema bastante complejo. En algunas ocasiones necesitamos también asociarlo a terapia psicológica, porque claramente mucho del problema asociado al sobrepeso y a la ginecomastia, al crecimiento mamario en los hombres, es el tema del bullying en la escuela o en el colegio y el tema de la afectación de la autoestima y de la seguridad que tiene la persona. Entonces, obviamente en algunas ocasiones necesitamos asociarlo a terapia psicológica para que el muchacho pueda salir adelante más fácilmente y pueda vencer estos temores y estas inseguridades. Doctora, es muy importante lo que usted menciona sobre el tema psicológico
es muy importante en esas etapas de crecimiento porque es también donde se identifica uno como ser humano también en muchas seguridades para el futuro, ¿verdad? Claro, es una época en que se está construyendo la personalidad, entonces por eso es tan importante tratar de eliminar todo este tipo de bullying, este tipo de situaciones sociales incómodas para el paciente, porque es uno de los momentos más importantes en la formación de la personalidad. Entonces, mucha de la seguridad y de la autoestima que el paciente va a tener el resto de su vida se va a determinar en estas etapas en las que está creciendo y en las que está desarrollando todas sus potencialidades. Claro, y mencionando eso, doctora, quiero que también hablemos un poco sobre ese proceso en el que usted está con el paciente cuando se hace un estudio previo. ¿Qué es lo que pasa acá en el consultorio para que la gente que nos ve por primera vez sepa cuál es ese tratamiento integral o ese proceso de atención integral que usted realiza acá en la clínica? Claro, la primera etapa es cuando el paciente ingresa. Nosotros, nuestra central telefónica es el 2222-6441 y también tenemos un WhatsApp que es el 7110-5090 y por medio de esos dos números de teléfono pueden llamar y sacar una cita. El paciente ingresa, viene a una cita, entonces empezamos a hablar de cómo fue que empezó el problema, desde qué edad empezó el problema. Es muy importante tomar en cuenta que aproximadamente el 60-65% de los muchachos que tienen un crecimiento mamario van a tener una reducción natural en su crecimiento y no van a necesitar cirugía. Es decir, de cada 100 personas que tienen un crecimiento mamario siendo hombres, durante la adolescencia, aproximadamente 65 no van a necesitar cirugía. Entonces, en algunas ocasiones uno lo que hace es esperarse, si el muchacho tiene 12, 13, 14 años, uno puede esperar prudencialmente unos años a ver cómo evoluciona la situación. En el muchacho en el que no evoluciona positivamente y no hay una retracción del tejido y una involución de este crecimiento mamario, entonces lo que tenemos que hacer en ese momento ya es llevarlo a sala de operaciones. Bueno, en la consulta, entonces, una vez que ya vemos toda esta historia de que hace cuánto empezó el problema, de cómo se ha asociado, si ha tomado, en algunos casos hay personas que desgraciadamente toman hormonas, ya sea para crecimiento muscular o personas que tienen alguna situación con identidad de género, entonces están teniendo una serie de cuestionamientos de si quieren tener mamas siendo hombres. O sea, es un tema bastante amplio y entonces en algunas ocasiones vamos a tener personas que toman estrógenos con el fin de tener un crecimiento mamario y luego de que tienen un crecimiento mamario se dan cuenta que tal vez eso no era lo que querían, como me ha pasado con algunos pacientes. Entonces hay una serie de rangos de situaciones que pueden suceder en la vida de una persona que hacen que finalmente el paciente tenga un crecimiento mamario inapropiado, digámoslo así, o no deseado. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que el paciente ya lo hemos estudiado, si es un crecimiento anormal bastante severo, entonces uno lo que puede hacer es inmediatamente referir al paciente de una vez a sala de operaciones, es decir, dar indicación quirúrgica de sala de operaciones, porque los crecimientos muy graves ya de glándula mamaria nos van a afectar mucho la piel y el tejido graso y entonces pueden necesitar obviamente cirugías mucho mayores y obviamente cicatrices mucho mayores. Entonces, en algunos casos, cuando uno ve que ya el crecimiento es muy importante, entonces mejor operar al paciente de una vez. Aquí en la consulta también lo que hacemos es unas recetas para los medicamentos que van a necesitar en el posoperatorio y obviamente también solicitamos algunos estudios de laboratorio que el paciente va a necesitar para saber que está en condiciones apropiadas para llevarse a sala de operaciones. Si el niño o el muchacho padece de alguna enfermedad, obviamente necesitamos en algunas ocasiones también valoraciones de especialistas como medicina interna, endocrinología, cardiología, si el muchacho padece alguna enfermedad específica como problemas del corazón, qué sé yo, arritmias, hay una serie de problemas que pueden pasar los muchachos también y entonces todo esto tenemos que valorarlo en la cita previa para no tener ninguna sorpresa durante la cirugía. Doctora, perdone, pues siguiendo con ese crecimiento, que cuando se da ese desarrollo y se da esa desaparición tal vez del tejido, ¿hay posibilidad de que el menor le suceda en una mama y en otra no? ¿O claro, se retraiga el pezón? ¿O cuál sería, digamos, como la característica anormal, digamos, que pueda suceder? Claro, una vez que la glándula mamaria crece, cuando se retrae, cuando hay una involución del tejido, puede quedar cualquiera de las deformidades que usted está mencionando. Por ejemplo, puede quedar con pezones grandes, con areolas grandes, puede quedar con tejido caído, puede quedar con una mama pequeña y una mama grande. O sea, hay toda una serie, igual, de un rango de alteraciones que pueden quedar después de esta situación cuando aparece en la adolescencia. Ok,
Cuando nosotros nos referimos tal vez en el consumo de productos, no sé, estos que utilizan las personas que van al gimnasio, las consecuencias que usted me mencionaba. Sí, en muchas ocasiones vemos pacientes con uso de esteroides en caso de fisicoculturismo y con bastante frecuencia vemos un crecimiento de la glándula mamaria y requiere cirugía. Okay, y esa cirugía es igual que la anterior, o tal vez generalmente tienen mucha reconstrucción por el tema de que ya tienen músculos, ¿o no? No afecta en nada porque recordemos que la pared muscular es una pared que se encuentra en la parte posterior del tórax con relación a la glándula mamaria. La glándula mamaria está adelante y la pared muscular está atrás, entonces usualmente cuando uno tiene este tipo de cirugías nunca toca los músculos. Doctora, bueno, es un tema que se puede extender por muchas horas, pero específicamente en el área de la ginecomastia, ¿hay posibilidad de que suceda o se dé en una edad ya adulta, no sé, una edad tal vez con algún tratamiento médico, alguna enfermedad crónica se pueda desarrollar o no? Puede suceder en personas mayores, digamos de 20, 30, 40 años. He tenido casos de personas de 50 o 60 años que utilizan algún tipo de medicamento, ya sea para hipertensión, medicamentos cardiológicos, medicamentos para arritmias, algunos medicamentos para el tratamiento de patologías de los riñones, algunos pacientes que utilizan medicamentos para la gastritis. Digamos, en algunas ocasiones existen interacciones entre los medicamentos que uno está tomando y algún crecimiento de alguna parte del cuerpo, o sea, se produce una serie de interacciones hormonales y se produce entonces finalmente un crecimiento de la glándula mamaria. Y otro caso que también tenemos es en los casos de los pacientes que padecen alguna enfermedad hepática, cuando no hay una adecuada metabolización de todos estos de estas sustancias que estamos hablando, la testosterona, los estrógenos y la progesterona, podemos tener también esta alteración. Entonces en los pacientes que tienen algún grado de hepatotoxicidad o que tienen enfermedades hepáticas como hepatitis o como algún tipo de patología como cirrosis, ese tipo de alteraciones en donde el hígado no funciona bien, entonces puede producir un aumento de los estrógenos circulantes y por esa razón entonces se da un crecimiento de la glándula mamaria. Y entonces en ese caso, por eso es importante que cada paciente tiene una historia muy diferente, cada paciente tiene una serie de datos importantes que tenemos que tomar en cuenta porque eso va a definir el tratamiento que tenemos que dar. Doctora, hablando de los tratamientos, cuando ya se realiza esta reconstrucción, ¿cuál es el tiempo de mejora? Porque generalmente los niños a veces son edades adolescentes, estar ya en cama después de una operación tal vez a ellos les choca un poquito más, ¿verdad? Por el tema de su adolescencia. Pero este tipo de cirugía rápidamente el paciente vuelve a sus actividades normales. Incluso lo único que hacemos es después de la cirugía ponemos una banda gruesa de estas ¿cómo se llaman? Vendas elásticas. Hay unas vendas elásticas que son bastante gruesas y entonces la ponemos alrededor del tórax después de la cirugía. El paciente después de su cirugía puede levantarse, caminar. De hecho, nosotros recomendamos que todos nuestros pacientes después de la cirugía vuelvan pronto a la deambulación para que tengamos menos probabilidad de alguna complicación como un tromboembolismo pulmonar o como un coágulo en las piernas. Este tipo de patologías se dan cuando el paciente está más de la cuenta acostado y cuando no camina rápidamente después de una cirugía. Entonces, en el caso de los pacientes que se someten a este tipo de cirugía, la cirugía es ambulatoria, es decir, se le da anestesia general al paciente y una vez que el paciente sale de sala de operaciones se queda más o menos 2 horas en recuperación y después de que sale de recuperación sale en silla de ruedas para llevarlo al carro porque es ambulatorio, no tiene que quedarse internado, pero ya una vez que el paciente llega a su casa se le dan indicaciones de que tiene que estar caminando cada 3 horas, por lo menos 5 a 10 minutos y al día siguiente ya puede completamente estar deambulando en su casa, ir al baño, ir a comer. Lo que no puede hacer obviamente es ejercicio durante un mes, precisamente porque cualquier esfuerzo podría generar un problema a nivel de la zona quirúrgica, como por ejemplo algún hematoma o algo así.
O también en algunas ocasiones los pacientes que empiezan a salir tempranamente sufren algún trauma porque les tiran una bola o alguien les pega un codazo o se caen. He tenido pacientes que se caen, ¿verdad? Y entonces este tipo de cosas pues obviamente pues alteran un poco la recuperación de los pacientes, pero lo importante es que el paciente puede caminar y puede llevar una vida relativamente normal los primeros 10 días después de la cirugía. Bueno, hay 2 puntos que destacar. Lo primero es el seguimiento que usted realiza acá dentro de la clínica. Es importante que todas las personas que escuchen esta transmisión y en general las que siempre nos siguen identifiquen y también mencionen e informen a la gente. Hay que ser un paciente informado y eso siempre ha sido muy prioritario acá para usted. Claro. Y el tratamiento, y no solo eso, sino el pre, el post y el operatorio con los pacientes. Doctora. Claro, es muy importante que nosotros a nuestros pacientes después de la cirugía tenemos un control bastante estricto. Usualmente vemos a los pacientes cada 2 o 3 días y estoy en contacto constante por WhatsApp con ellos por cualquier eventualidad, cualquier problema, cualquier dificultad que tengan, cualquier consulta o duda. Inmediatamente por WhatsApp nos comunicamos y usualmente los estoy valorando cada 3 días. Ok, doctora, aprovechemos esta transmisión también para que las personas que nos ven, es que veo que hay algunas que son por primera vez acá. Excelente. Nunca había visto estos nombres, entonces muchos saludos a ellos. Hola, bienvenidos. Muchas gracias también por estar ahí en sintonía, doctora. Claro. Entonces expliquémosles un poco a ellos y cuáles son los servicios que en general usted da acá en la clínica y tal vez los horarios, un poquito de detalles para que la gente lo conozca un poco más. Claro, nosotros Universal Plastic Surgery estamos localizados aquí en el Paseo Colón, detrás del Palí de Paseo Colón. Es una zona bastante céntrica. Nuestro horario de trabajo es de 7 de la mañana a 6 de la tarde y tenemos diversos servicios, como por ejemplo cirugía, todo lo que tiene que ver con cirugía cosmética, cirugía plástica, que es, digamos, la remodelación del cuerpo para mejorar de alguna manera alguna estructura. Por ejemplo, aumento mamario, reducción mamaria, levantamiento mamario, cirugía abdominal como por ejemplo la abdominoplastía, cirugía de contorno como por ejemplo la lipoláser de abdomen, de la espalda, de muslos, de brazos, hacemos liposucción de papada también. Por otra parte tenemos todo lo que tiene que ver con la estética facial, hacemos peeling quirúrgicos con plasmage, que ahora está bastante de moda. Hacemos también resección de tejido de los párpados que se llama no quirúrgico porque lo hacemos con plasmage y no es con bisturí. Hacemos todo lo que tiene que ver con cirugía facial, ya en casos en los que ya el tejido es bastante flácido y la persona necesita cirugía facial, entonces hacemos ese tipo de cirugías también. Hacemos por otra parte todo lo que tiene que ver con plastías de brazos, plastías de muslos, todo eso en la parte estética. Por supuesto también desde el punto de vista del tratamiento de cáncer de piel, nosotros vemos el cáncer de piel, todo lo que tiene que ver con carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular, melanoma, ese tipo de cosas la vemos también. Sí, eso podría ser un tema de Facebook Live. Exacto, otro día. Sería muy importante. Claro, por otra parte vemos también toda la parte reconstructiva, como por ejemplo recientemente que tuvimos el caso de un paciente que tuvo una sección de un dedo. Ese tipo de implantes, reimplantes de dedos los hacemos también. Hacemos microcirugía, hacemos reconstrucción mamaria postcáncer, hacemos reconstrucción de diferentes áreas del cuerpo. No sé si recuerdan, hace como aproximadamente unos 5 o 6 años hicimos reconstrucciones de pene en el Hospital México con microcirugía, es decir, tomamos tejidos de una parte del cuerpo y los trasladamos a otra parte del cuerpo pegando una arteria y una vena. Y hacemos diversos tipos de cirugía reconstructiva cuando el paciente ha perdido alguna parte secundaria a cáncer o algún accidente. Hacemos cirugía linfática también en caso del linfedema y eso también con microcirugía. Y por otra parte tenemos el servicio de fisioterapia, que es donde nos hacen los masajes a los pacientes posteriores a la cirugía. Y pues ahí en fisioterapia también tenemos alguno que otro chineíto porque hacemos tratamientos faciales como limpiezas, todo lo que tiene que ver con la estética facial. Y por otra parte tenemos también masajes con Bella Shape. Ahora estamos adquiriendo un nuevo equipo, todavía no ha venido, pero ya casi lo vamos a tener con nosotros y este equipo nos va a ayudar un poco también a mejorar la tonicidad de los tejidos después de la cirugía y bueno, también en los pacientes que no se han hecho cirugía y se llama Imperium 400. ¿Tonicidad se refiere, doctora? A que el tejido quede más firme y que se vea más tonificado. Okay. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con cirugía estética lo hacemos aquí también.
Bueno, eso es interesante. Bueno, otra cosa que tenía que comentarles también es que nosotros aquí tenemos nuestras salas de operaciones, tenemos una sala de cirugía mayor y una sala de cirugía menor, y entonces el paciente no tiene que trasladarse a ningún otro centro médico para ser sometido a la sala de operaciones, sino que nosotros lo hacemos aquí mismo. Entonces aquí mismo el paciente recibe sus masajes, se hace su cirugía, tiene la consulta con el médico. Si el médico, por ejemplo, necesita revisar al paciente mientras le están haciendo un masaje, pues lo hacemos inmediatamente, no tenemos que desplazarnos a otros lugares, y por supuesto también esto nos permite manejar un poquito los costos para que no sean demasiado exagerados para los pacientes. Ok, doctora, bueno, eso es importantísimo que todos lo sepan, ¿verdad? Claro. Acá no solamente puede hacerse un tratamiento, una cirugía, sino también se puede consentir, que eso también es importante. Claro, muy importante. Se consiente, bueno, se hace tal vez algún procedimiento y ahí se va a su casa completamente renovado o renovada. Claro. Doctora, y bueno, para recordarle a las personas los números de teléfono, el 2222-6441, mcenteno@plasticsurgerycr.com, ese es el correo. Y también mencionarles a ustedes que a excepción de la recepción, la doctora siempre contesta todos los mensajes que ustedes les escriben en el Facebook, que es un canal de comunicación muy importante acá en la clínica. Y también tenemos nuestro WhatsApp, que también les ayuda para poder cambiar citas o sacar citas nuevas, 7110-5090. Ese WhatsApp es una maravilla de plataforma, me encanta porque es súper fácil y nada cuesta. Señora o señor que está en su casa y que no sabe usar WhatsApp, dígale a su nieta o su nieto o sobrinos, hijos y demás, que le enseñe. A cualquier generación nueva. Exacto, que le enseñe a usar Facebook, y ahí le consulta a la doctora cualquier cosa que tenga. Doctora, pues si no tiene... Claro que sí, bueno, y le damos gracias, ¿verdad?, también a la tecnología, en el sentido de que ahora nos permite estar mucho más cercanos, nos permite llevar todo este conocimiento a todos ustedes para que ustedes puedan estar informados, para que puedan tomar decisiones en una forma más segura, porque recordemos que siempre es importante estar en manos de profesionales, en manos de especialistas, gente que esté bien formada, tanto en la parte que ustedes están buscando como en las posibles complicaciones. Porque no solamente es saber hacer la liposucción, sino también saber lidiar con las posibles complicaciones que surgen de los diferentes procedimientos quirúrgicos que se realizan, y poder tener un equipo que esté dispuesto a estar a la par del paciente cuando el paciente más lo necesite. Eso es una de las cosas más importantes. Eso es muy importante, siempre lo mencionamos en las transmisiones y en todo lo que, como dice uno, como un headline, así ya es como fijo, es la responsabilidad como paciente de buscar un especialista que esté en el colegio de médicos, que tenga todos los certificados y todos los permisos al día. Eso es importantísimo, ¿verdad? Claro. La salud y nuestra vida está en manos de los profesionales. Así es. Aquí en Universal Plastic Surgery es pues obviamente de sobra la tranquilidad que puede tener. Claro. Muchísimas gracias, doctora, ¿verdad? Una semana más por estar acá conmigo. De tanta carrera y de tanta carrera ahí, bueno, al final lo logramos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Recuerden que en el Facebook pueden dejar sus consultas. Si necesitan saber sobre algún tema específico, simplemente escriban y nosotros... Claro, pues, sería bueno que nos hicieran algunas sugerencias sobre los temas que les interesaría comentar, para que hablemos de eso y podamos seguir teniendo temas interesantes en nuestros jueves. Doctora, repitamos entonces el WhatsApp, por favor. Claro que sí, el 7110-5090 o el 2222-6441. También me pueden escribir por el Messenger de Facebook, o me pueden escribir al info@plasticsurgerycr.com o mcenteno@plasticsurgerycr.com. Ahí en el Facebook están todos los videos de la doctora, los trabajos que se realizan acá en la clínica. Hay videos muy bonitos, de verdad, incluso uno que usted había hecho hace tiempo sobre las enfermedades o consecuencias de los implantes mamarios. Claro, algunas reacciones anormales de pacientes que se colocan implantes mamarios. Sí, tenemos muchísima información en el Facebook, y también les comento que estamos trabajando en una página web nueva. Estamos muy contentos porque ya pronto vamos a estar inaugurando página y bueno, cuando apenas esté lista vamos a estar comentándolos. Y por otra parte también vamos a tener una sorpresa, que es videos de pacientes que han sido sometidos a salas de operaciones y que han querido compartir su historia con nosotros, y entonces también eso se lo vamos a tener este año, muy pronto. Videos hermosos, ahí tuve la oportunidad de ver un previo, son hermosos, llenos de humanidad,
Claro. La verdad es que cada persona que entra a la clínica es importante para la doctora y obviamente para uno. Estar seguro, doctora, de venir y estar en buenas manos es lo más importante. Bueno, yo soy uno que insisto mucho en el tema de la búsqueda del especialista, claro, investigar, realmente cambiamos vidas y pues la idea es que ustedes realmente logren ver en estos videos que vamos a empezar a presentarles, que ustedes logren ver cómo la vida de las personas es cambiada para bien gracias a la cirugía plástica. Exacto. Muchísimas gracias entonces, doctora, y nos vemos la próxima semana. Un placer saludarlos. Nos vemos.